¿Cómo juega Irak ahora? Porque siendo un país ocupado, con un gobierno que ya sabemos que no logra unir así a sunitas, chiitas y kurdos, ¿qué producción tienen? ¿Qué datos se nos puede dar? Bueno, es un misterio para nosotros que todos los días analizamos eso, ¿no? Ellos han estado estabilizando una situación muy compleja, pero por supuesto que Irak no es ni la sombra del gigante que era. Irak es uno de los países que tiene más reservas de petróleo de los países de la OPEP, un gigante, pero por supuesto toda su infraestructura fue colapsada, toda la inseguridad para suscribir contratos que permitan asumir producciones. Ellos se han mantenido y han estabilizado una producción cercana a los 2 millones, de acuerdo a los números que se manejan. Recuerda que Irak se mantiene fuera del sistema de cuotas, haciendo una consideración especial. Eso sí, ¿Se le considera así dentro de la OPEP? Sí, no se considera. ¿Se le da ese margen circunstancial? Sí, porque... Pero no es un outsider, digamos. No, está ahí, participa, está apoyando las decisiones, da sus comentarios y todo el mundo abogando porque se restablezca la plena soberanía de ese hermano país árabe para tenerlo con plenas capacidades de decisión en el seno de la organización. Frente a esto, ¿qué papel jugaría la aparente situación de desarrollo de un potencial boom petrolero brasileño? Bueno, eso es todo lo que hay que ver ahora, porque ahora lo que va a pasar, y bueno, hay que esperar un poco más, es que entonces el ambiente económico que se genera por los precios del petróleo probablemente saquen del mercado la producción más costosa. Cuando se hacen predicciones de cómo se va a comportar los países productores de la OPEP, hay que tomar varios elementos en consideración. No solamente son los ingresos, sino que además, como ya pasó en los 90, los productores marginales y los productores más costosos van a comenzar a cancelar proyectos porque sencillamente la economía no les da. ¿Están cancelando proyectos en Estados Unidos, las transnacionales de Estados Unidos? Hoy hubo anuncios de cancelación de proyectos de las arenas bituminosas de Alberta, allá en Canadá, porque no les da. Ya a los precios actuales esos proyectos nos dan, porque esos proyectos tienen unos costos de operación muy altos, y ahí hay una diferencia sustancial con países como el nuestro, como Venezuela, donde tenemos unos costos de producción verdaderamente muy bajos. Ahí estamos hablando de costos de más de $20 por barril, aquí estamos hablando $4, incluyendo el mejoramiento, para hablar de la faja. De manera tal que ahorita va a haber un reacomodo del mercado petrolero en el sentido de que algunos productores que son muy costosos probablemente tengan que cancelar proyectos. Algunas producciones que están declinando van a seguir. Por ejemplo, Mar del Norte, ¿qué margen le queda? Tiene una declinación importante, más de 200.000 barriles, firme ya. Y otros costos operativos interesantes. Son más altos, claro, ellos ya habían hecho sus inversiones iniciales. El problema es cuando un proyecto tiene que hacer sus inversiones iniciales, ¿no? ¿Qué otras áreas hay así? Está México, lamentablemente México tiene serios problemas con su producción, ha venido declinando por los problemas en su yacimiento. Hoy hubo un espectáculo a nivel del Congreso, del Parlamento, ¿no? De la gente que no quería esta nueva ley que va un poco en contra de la nacionalización, ¿no? ¿Qué lectura le damos a eso, con todo respeto por su soberanía, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vemos desde nuestra óptica de eso? ¿Qué podría pasar allí? Bueno, allí ya Venezuela ha tenido experiencias en ese proceso de apertura. Para nuestro juicio y nuestra experiencia, catastrófico para el manejo soberano de recursos. El pueblo mexicano sabrá hacer sus evaluaciones en lo que se está proponiendo, pero es un esquema muy similar a lo que aquí se presentaron como los contratos o convenios operativos. Entonces es algo así, y se ha manejado la necesidad de ir a las aguas profundas del Golfo de México como un aliciente para ellos. Todos esos proyectos del Golfo de México ahora hay que verlos, ¿no? Porque son proyectos que son mucho más costosos porque son a profundidades muy grandes. En referencia a esto, nosotros, si no hubiéramos actuado en la forma, digo nosotros como país, ¿no? Y con esta nueva actitud nacionalista, sana y solidaria, ¿cuánto se hubieran llevado las transnacionales de aquí? Bueno, tú haces una extraordinaria pregunta. Yo tenía alguna información sobre eso, porque yo he visto hay una normal preocupación en algunos sectores de nuestra población, una genuina, ¿no? Hay una incertidumbre.
Y por otro lado, ahí empieza la campaña de desinformación en otros sectores. Yo creo que ante esta situación de la economía mundial, nosotros hemos tomado un conjunto de medidas, hablo de nuestro gobierno bolivariano, que nos hace más invulnerables a esa crisis. Es decir, nos ha protegido más de los efectos que esa crisis pueda tener, por lo menos en el corto o mediano plazo. No voy a hablar de los temas que corresponden al manejo de las finanzas públicas, que ya el doctor Ali Rodríguez hizo aquí algunas consideraciones, pero yo sí quiero resaltar, nosotros estamos mejor preparados para afrontar esta crisis porque el gobierno del presidente Chávez ha tomado un conjunto de medidas en la política petrolera, lo que hemos llamado la política de plena soberanía petrolera, orientadas a restablecer nuestro régimen fiscal. Para ser muy concreto, acá en la apertura petrolera se había abatido nuestro régimen fiscal para nuestro público. Eso significa que se había desplomado lo que el Estado recibía por concepto de la explotación petrolera. Es decir, habían abatido nuestras regalías, que es lo que cobramos como propietarios del petróleo, de 16,2 a 1% pagaban las transnacionales acá. Habían derrumbado... Pero el 1% hace no mucho, ¿no? Sí, hasta el 2004. Hasta el 2004. Te voy a mostrar unos números de qué hicimos y para que nuestro pueblo vea cómo nos preparamos a eso, y por eso esa consigna que tenemos, menos mal que haya una revolución, porque aquí habían puesto una regalía a 1% cuando la tasa normal era 16,2. Habían puesto el impuesto sobre la renta a 34% cuando la tasa petrolera era 50%. Y habían hecho un conjunto de negocios que sacaban el manejo soberano de nuestro petróleo y se lo trasladaban a las transnacionales. Yo me permití hacer unas gráficas, si las puedo mostrar.